Hola familia, ¿qué tal estáis? Bienvenidos una semana más a la Parroquia en Casa. Me llamo Andrés y me alegra mucho que podamos compartir este tiempo y me siento muy agradecido de que nos dejes acompañarte en esta parte del camino de fe que estás haciendo. Hoy vamos a hablar de una idea que se encuentra en el centro mismo de nuestra fe y creo que si somos capaces de poner toda nuestra atención y si yo soy capaz de explicarme más o menos bien, esta idea puede cambiar quiénes somos como individuos, pero también puede cambiar el ambiente de nuestras casas y el futuro de nuestras familias. Pero antes de hablar de este tema, vamos a coger un poquito de carrerilla. La semana pasada empezamos una serie que hemos titulado Cosas de casa. Durante 4 semanas vamos a estar hablando sobre la familia y hablamos de que todas las familias son imperfectas. Leímos Proverbios 29-18 y vimos la importancia de tener una visión para la familia para no ir a la deriva. Y cuando decimos una visión nos referimos a una imagen clara de hacia dónde queremos llegar, una foto de lo que será nuestra familia, por ejemplo, dentro de 20 años. La visión es esa imagen de lo que queremos llegar a ser. La casualidad es que el domingo pasado, después de hablar de este tema, nos fuimos a casa y cuando llegamos a casa, mientras íbamos cocinando, íbamos ordenando el comedor, porque hemos hecho algunos cambios en el comedor, hemos cambiado algunos muebles, sobre todo hemos tirado muchos trastos y teníamos que ordenar todas esas cajas que teníamos guardadas, de las que han ido saliendo un montón de recuerdos, un montón de fotos y de cartas. Y encontramos un dibujo que le hice a mi mujer Bonnie hace unos 15 años, era en nuestro primer año de casados. Y es un dibujo que le hice en un evento. Era un evento al que solíamos ir a menudo, que lo organizábamos aquí en la parroquia, y en ese evento teníamos la costumbre de escribirnos cartas. Claro, habíamos ido ya muchas veces y ya me había cansado de escribirle cartas, me había quedado sin ideas, la verdad, y lo que hice en esta ocasión fue hacerle un dibujo de lo que yo consideraba que era la familia ideal del futuro. Un dibujo preciosísimo que os lo voy a enseñar ahora en pantalla. En este dibujo ves a la familia ideal. Primero salgo yo, como veréis, estoy fuertísimo, cicladísimo, con unos pantalones rotos, como si fuese Hulk, y estoy escuchando música, como casi siempre, pero en un iPod. Ojo, esto ya es artículo vintage. En este mismo dibujo sale nuestro gato, que en paz descanse, Fuchinain, aunque parece más bien un pato. Y salen mis dos hijos futuros, que son 2 hijas ahora, pero en aquel momento yo pensaba que iban a ser un niño y una niña. Sayan era el nombre que le queríamos poner al chico y Sayanita era la broma de la chica. Esas eran mis ideas, muchachos, para que veáis. En esta foto del futuro ideal de mi familia, pues obviamente sale mi mujer, no podía ser menos, faltaría más, y sale lo más importante en esta foto, que no sé si os habréis dado cuenta, que es la Play 3. En mi foto familiar, los videojuegos son un pilar fundamental. Qué ignorancia la mía en aquella época que pensaba que la Play era mejor que la Xbox, ¿vale? Pero bueno, hemos ido aprendiendo con el paso del tiempo. Esta casualidad de encontrarnos este dibujo la semana pasada ha sido casi profética para Bonnie y para mí y nos ha dado el ánimo para hacer esta semana la guía para la familia. Esta semana pasada sacamos una guía para la familia con el objetivo de averiguar a través de unas preguntas y unos ejercicios cuál es nuestra visión particular como familia. Y no solamente tener esa imagen del futuro, sino desarrollar un plan de 3 pasos que nos ayude a alcanzar esta visión. Como iglesia estamos haciendo lo mismo. La semana pasada hablamos de cuál es la visión de Jesús para nuestras familias y para las familias de la parroquia. Una visión de unidad, de reconciliación, de estar juntos a pesar de las crisis, de las enfermedades, del dolor. La visión es que dentro de 20 años cada familia de la parroquia pueda seguir unida a través del amor de Jesús. Esa es la foto. Y lo que vamos a hacer en las próximas 3 semanas es compartir con vosotros un plan de 3 pasos para poder alcanzar esta visión. Y hoy vamos a hablar del primer paso. Creo que todos sabemos que estamos hechos
para las relaciones, que es ahí donde nos encontramos. Es en el nosotros donde averiguamos quiénes somos, donde descubrimos qué debemos hacer, a qué nos ha llamado Dios, y es donde sentimos las experiencias más profundas de la vida, tanto para bien como para mal. Es donde sentimos las experiencias de alegría, de esperanza y de felicidad más grandes. Pero a la vez es en las relaciones donde nos encontramos con las situaciones más tristes y más dolorosas de la vida. Es una paradoja que en las mismas comunidades, en la misma relación, en la misma familia, es donde somos heridos, pero a la vez es donde somos sanados. Y será muy difícil que podamos dar un paso hacia adelante, hacia esa foto, si no aprendemos a pedir perdón y a perdonar. Creo que de los 3 pasos que vamos a hablar durante estas semanas, sin duda, este es el primero. Es el que va a permitir que podamos seguir adelante, pedir perdón y perdonar. Puede que a algunos no les interese mucho el tema del perdón, porque a lo mejor os parece fácil, no os consideráis personas rencorosas, a mí me pasa, y os parece que es sencillo perdonar. Pero perdonar es como cantar o como conducir o como hacer espaguetis a la carbonara, que todo el mundo se cree que los hace bien, incluso muy bien, pero no es así. Si para pedir perdón o para perdonar sientes demasiada facilidad, puede que sea porque ni perdonas ni pides perdón con el conocimiento necesario. Hay otras personas a las que a lo mejor no les interesa hablar del perdón, pero es justo por lo contrario, porque saben lo difícil que es perdonar, porque saben que perdonar causa dolor. Y ya os veis venir que a lo mejor durante la charla os vengan algunos sentimientos, algunas personas a la cabeza o algunas situaciones que preferís tener quietas, tranquilitas en el cajón, pero creo de verdad que hay una manera mejor de lidiar con esos sentimientos y con esos recuerdos. Al margen de lo que tú pienses acerca del perdón, que te parezca fácil o difícil, importante o no, hablamos del perdón porque el perdón está en el núcleo de nuestra fe cristiana. Ahí es donde lo encontramos. Es una de las virtudes que debería definirnos ante los demás. Somos quienes somos por el perdón que hemos recibido y por el perdón que damos a los demás. Y si el camino de Jesús no va sobre el perdón, no va sobre absolutamente nada. Es del perdón de donde brota todo lo demás. La justificación, la santificación, la transformación de nuestra vida, la ética, la moral, nuestros hábitos, las disciplinas espirituales, los dones, nuestras canciones. Todo eso brota del perdón que hemos recibido de parte de Dios. En el Padre Nuestro leemos en Mateo 6:12, perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. En la oración de Jesús, es decir, en lo que Él le pide a Dios, en lo que Él considera más importante no solo para Él, sino para sus discípulos, nos encontramos con el protagonismo del perdón. En el camino de Jesús hay una ida y vuelta constante de perdón, un fluir de perdón, de dar y de recibir perdón. Pero no solo eso, sino que además es a través del perdón como podemos conocer a Dios. Es el perdón lo que nos ayuda a descubrir cómo es Él y quién es Él. Éxodo 36 tiene una de esas frases que casi todo cristiano ha escuchado alguna vez. Dice, y pasando Jehová por delante de él, proclamó, Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. Esta idea de que Dios es tardo para la ira y grande en misericordia se repite a lo largo de todas las Escrituras y nos muestran que la opción A de Dios, la primera opción de Dios es de favor hacia su creación, es compartir su perdón por el daño que nosotros le hemos hecho. En vez de castigar, en vez de ajusticiarnos de algún otro modo, Él comparte su perdón como cambio a la moneda de nuestra ofensa hacia Él y hacia el prójimo e incluso hacia nosotros mismos. Ese es nuestro Dios, lento para la ira y grande en misericordia. ¿Por qué no íbamos a participar de este fluir de perdón? Creo que en teoría todos estamos de acuerdo
con que el perdón es una buena idea. Creo que no hace falta ni ser creyente. Hay muchos no creyentes que consideran que el perdón podría ser una de las grandes soluciones para los grandes problemas de nuestro mundo. Pero no se trata de si estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo con el perdón, sino de si el perdón es el camino que estamos transitando, o si estamos optando por otras carreteras que parecen menos dolorosas, por otros caminos que se han acabado convirtiendo en nuestra primera opción antes que el perdón. Porque a la hora de la verdad, el perdón es mucho más bonito en la teoría que en la práctica. Y cuando llega el momento de ponerlo en práctica, es donde empiezan los dolores, las tensiones y la tentación de escoger una vía de salida. Hay una mentira de nuestro mundo, de nuestro sistema y de nuestra cultura que ya forma parte de nuestras cabezas y que nos martillea la cabeza cada vez que tenemos que pedir perdón. Y esta mentira es la siguiente: que ambas personas en un conflicto piensan que si perdonan o si piden perdón, están perdiendo. Fijaos en la astucia de esta mentira. Ambas personas llegan a pensar que la solución, que es el perdón, es la peor opción de todas. Al final del día parece que somos muchos los que seguimos percibiendo la vida como una competición. Una competición en el trabajo, cuando un coche nos adelanta, una competición con nuestros hermanos, iglesias contra iglesias, entre compañeros del instituto, en una discusión con tu esposa, con tu esposo. Parece que hay una batalla en la que para sobrevivir tenemos que ganar. Y esta mentira nos ha hecho creer que el premio es ganar la discusión, que el premio es tener la razón. El premio es ver al prójimo como un rival al que derrotar, cuando el premio es perdonar y llegar a la reconciliación. Cuando esta mentira forma parte de nosotros, cuando llegamos a creernos que perdonar es perder, entonces cogemos textos como los que hemos leído antes, como el de Mateo, el de perdona nuestras deudas, como nosotros perdonamos a los que nos ofenden, a nuestros deudores, y decimos, oye, qué bonita petición, pero qué difícil es pedirle a Dios que nos perdone a veces. Y qué difícil es, sobre todo, perdonar a otras personas. Cogemos textos como el que hemos leído de Éxodo, en el que vemos que Dios es lento para la ira y grande en misericordia, y decimos, ¡hey, qué bien que Dios es lento para la ira conmigo! ¡Qué bien que yo puedo recibir este perdón de Dios! Pero qué rabia nos da cuando la justicia de Dios es demasiado lenta para castigar a aquellas personas que creemos que se lo merecen. Con ellos no nos gusta que Dios sea lento para la ira, preferiríamos que fuese un poquito más rápido. Y en ese momento, en esa tensión, buscamos otros caminos, otras opciones. Parecen más inmediatas, parecen menos dolorosas y parece además que nos dan la opción de ganar. Ponen al ofensor en su lugar y al ofendido le hacen creer que es el ganador o el vencedor. Y si no andas con cuidado, la venganza puede llegar a convertirse en nuestra peor aliada. ¿Qué tiene que ver la venganza con tu familia? A lo mejor tu familia no es la familia de una telenovela, a lo mejor no habéis tenido broncas descomunales, ni lleváis años sin hablaros entre hermanos. Bueno, no pasa nada. En unos minutos llegaremos ahí y veremos qué tiene que ver la venganza con nuestra familia. Me gustaría leeros una historia de venganza, una de las más conocidas que encontramos en la Biblia, y está en Jueces 15. Versículo 1. Algún tiempo después, en los días de la siega del trigo, fue Sansón a visitar a su esposa llevándole un cabrito y dijo, quiero acostarme con mi esposa en la alcoba. Pero el padre de ella no lo dejó entrar y le explicó, yo me dije, la ha aborrecido y se la di a tu compañero. ¿No es más hermosa su hermana pequeña? Que sea tuya en lugar de la otra. Vale, voy a hacer un parón porque llevamos 2 versículos y aquí ha pasado de todo. Lo primero es que Sansón va a visitar a su esposa con un cabrito entre los brazos, ¿vale? Se ve que Sansón era un romántico. Lo siguiente que pasa es que dice que quiere acostarse con su esposa, pero su suegro le dice que no se puede acostar con su esposa porque su esposa ya no está.
El suegro pensó que como Sansón se había ido, pues ya no quería estar con su hija y entonces dijo, bueno, pues se la doy a otra persona. Pero a cambio te doy a mi hija pequeña, que es más guapa. Aquí están pasando demasiadas cosas que no tienen ningún sentido, al menos hoy día. Bueno, las vamos a dejar ahí y vamos a resumirlo en que las cosas funcionaban así en aquel entonces. Versículo 3. Sansón le replicó, en adelante no me hago responsable del daño que haga a los filisteos. Ojo, porque esto suena a amenaza. Se fue Sansón, cazó 300 zorras y ató a los animales cola con cola, poniendo una tea entre las dos colas. Luego prendió fuego a las teas y soltó las zorras por las mieses de los filisteos. Las gavillas ya atadas y el trigo todavía por segar fueron pasto del fuego. Incluso se quemaron las viñas y los olivares. Y los filisteos preguntaron, ¿quién ha hecho esto? Le respondieron, Sansón, el yerno del Timnita, porque éste le ha quitado su esposa y se la ha dado a su amigo. Bien, tenemos que entender que lo que ha hecho Sansón es fuerte. Él se ha quedado sin esposa y él ha llevado su venganza a un terreno mucho más amplio y ha acabado con la cosecha de una tribu. No es cualquier cosa. Además ha sido bastante premeditado. Ha acabado con la supervivencia y a lo mejor eso podía suponer 1 año o 2 años de hambre y de problemas sociales para los filisteos. Entonces los filisteos, al enterarse, dicen que quemaron a aquella mujer y a toda su familia. Esa fue la respuesta de los filisteos. Fue muchísimo más desproporcionada que la de Sansón. Sansón les dijo, con que así os portáis, pues no he de parar hasta vengarme de vosotros. Y les fue asestando golpe tras golpe hasta causarles un gran estrago. Después bajó a la cueva de la peña de Etán y se quedó allí. Ahora voy a decir muchos nombres de zonas y tal, no os perdáis. Los filisteos acamparon en territorio de Judá e hicieron una incursión por los alrededores de Lejí. Les dijeron los hombres de Judá, ¿por qué habéis subido a luchar contra nosotros? Respondieron, hemos venido para capturar a Sansón y devolverle con creces lo que nos ha hecho. 3000 hombres de Judá bajaron a la gruta de la peña de Etán y dijeron a Sansón, ¿no sabes que somos vasallos de los filisteos? Vaya faena que nos has hecho. Resumo hasta aquí. Lo que ha pasado es que Sansón se ha escondido, los filisteos han ido a perseguirle a la zona donde se han escondido y en esa zona están viviendo otras personas. Y Sansón ha metido en problemas a estas otras personas. Así que en el siguiente versículo, si lo encuentro, versículo 12, ellos le dijeron, hemos bajado para amarrarte y entregarte a los filisteos. Sansón les dijo, juradme que no me vais a matar vosotros mismos. Le respondieron, no, solo queremos amarrarte y entregarte a ellos, pero nosotros no te mataremos. Lo amarraron, pues, con 2 cordeles nuevos y lo sacaron de la cueva. Cuando llegó a Lejí, los filisteos salieron a su encuentro con gritos de triunfo, pobrecitos. Pero entonces el Espíritu del Señor invadió a Sansón. Los cordeles que sujetaban sus brazos no ofrecieron mayor resistencia que la de hilos quemados por el fuego y las ligaduras se deshicieron en sus manos. Agarró una quijada de asno todavía fresca que vio a mano y mató con ella a 1000 hombres. Ahí terminamos. Han pasado muchas cosas aquí. Esto que acabamos de leer podría ser perfectamente la primera película de John Wick. Menuda escabechina. La venganza de Sansón empieza con un hombre, con un cabrito entre los brazos y acaba con más de 1000 personas muertas. Cuando lees el primer versículo que hemos leído, en ningún momento piensas que el capítulo va a terminar como termina. Son 2 bandos y ambos creen que están haciendo lo que deben hacer, ambos creen que están haciendo lo justo. Pero en realidad, en la venganza, uno siempre hace un poquito más, porque uno quiere compensar el daño sufrido, la emoción recibida. Y no basta solo con igualar, sino que hay que superar ofendiendo un poco más al prójimo. Y empiezan uno y otro. Van y vienen las acciones sin ninguna cabeza. Creen que es justicia, pero en realidad son ofensas sin ton ni son. Es dolor y sin saber en ningún momento por qué se está haciendo lo que se está haciendo.
Lo único que les mueve es la mentira de que la venganza es ganar y perdonar es perder. La palabra venganza es fuerte. Es una de esas palabras que tienen mucho peso en nuestra vida. Y cuando la escuchamos, pensamos que la venganza son gestos violentos, son gestos premeditados, agresivos, catástrofes. Cuando pensamos en venganza, pensamos en el resultado de la venganza, pensamos en el final, pensamos en los 1000 muertos del final de la historia. Pero nos olvidamos de que la venganza empieza con un hombre que tiene un cabrito entre los brazos. La venganza empieza con una semilla, con un pequeño comentario que no asimilamos bien, con una ofensa que no se ha hablado, con una palabra fuera de lugar, con un resoplido, con frasecitas como otra vez estamos con lo mismo, o luego no esperes que yo te perdone si tú a mí no me perdonas, o respondiendo a un portazo con un portazo aún más fuerte, o cuando sabes que alguien ha dicho algo malo de ti y tú te ocupas de decir algo malo de esa persona para que todos sepan quién es. La venganza empieza con gestos, con comentarios que te hacen sentir ganador, que te hacen sentir que tú tienes la última palabra. Y esto pasa en el colegio, en el trabajo, en la calle, con tu novio, con tu novia, con tu esposa, tus hermanos, tus padres, te pasa jugando al FIFA online, te pasa en el tráfico y te pasa en la cola del Mercadona. Y llegamos a pensar que la venganza es el único camino para la justicia. Pero, ¿y si hay otro camino? ¿Y si Jesús nos muestra otro camino? Al principio decía que en el centro de nuestra fe encontramos el perdón. Y es que es en el centro, es en la cruz, es cuando Jesús está crucificado, cuando encontramos la mayor muestra de perdón y de significado. Cuando Jesús estaba siendo, en Lucas 23, humillado, la gente se estaba burlando de él, le habían torturado, le habían quitado la ropa, le decían, si de verdad eres el rey, pues bájate de ahí y sálvate a ti mismo. En ese momento en el que estaba con una corona de espinas, en el que le habían puesto un cartelito arriba que irónicamente decía que era el rey de los judíos, en ese mismo momento, Jesús fue capaz de decir en el versículo 34 del capítulo 23, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Jesús, en el momento más vulnerable de su vida, en la cruz, pudiendo bajar y poner a todo el mundo en su sitio, pudiendo bajar además con razón y con justicia, pudiendo coronarse con una corona real y no con una de espinas, pudiendo bajar y demostrar que Él no era solo el rey de los judíos, sino el rey de todo el universo. Prefirió sufrir el dolor de nuestras ofensas y pedir perdón por los que estaban allí y por nosotros. La palabra perdón, utilizada en este pasaje, en griego es afiemi y se puede traducir también como, se puede decir como despedir o dejar marchar o mandar lejos. La solución de Jesús para el pecado y la ofensa del ser humano no era la ley, es el perdón. No es la violencia, es el perdón. No es la venganza, es el perdón. No es el rencor, es enviar lejos nuestros pecados. Al recordar a nuestro Señor Jesús en la cruz y al creer que Él resucitó de los muertos, descubrimos que el perdón no es perder, es poder. El poder que Jesús utilizó para liberarnos del pecado. ¿Qué tiene que ver esto con tu familia y con la mía? Os leo un texto más. Efesios 4, 31 y 32. Dice, quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Este texto
pone cara a cara el perdón y la amargura. Los enfrenta y nos viene a decir que es o el uno o el otro. O es la amargura junto con el enojo, la ira, la gritería y la malicia, o es el perdón. Hay que renunciar a una de las dos cosas para tener la otra. Si perdonas, dejarás a un lado la amargura, pero si decides que te controle la amargura, olvídate del perdón. Y la amargura no puedes controlarla. Tú no decides con quién compartes tu amargura. El que es un amargado es un amargado. Simplemente sale de ti. Y aunque tu problema sea en el trabajo, a lo mejor tu problema no es con tu mujer, ni con tus hijos, ni con tu esposo, ni con tus hermanos. A lo mejor tu problema es en el trabajo, con un amigo, en el instituto o en las redes sociales. Pero esa amargura no va a salir solo donde tú quieres que salga. Esa amargura va a salir principalmente con las personas que más tiempo pasan contigo, con las personas que más te quieren y con las personas con las que probablemente quizá tengas más roces a lo largo del día. Y va a ser nuestra familia la que lo va a sufrir. Nuestra familia de hoy o la familia que aún no tienes pero que tendrás en unos años. La cuestión es si vamos a dejar que gane la amargura o que gane el perdón, que gane el rencor o el perdón, que gane la venganza o el perdón. ¿A dónde nos puede llevar la amargura? Bueno, lo primero es que obviamente va a ser muy difícil que podamos cumplir con la visión de estar unidos si no nos perdonamos, ¿vale? Eso creo que todos lo entendemos. Si nos echamos cosas en cara, no vamos a llegar a ningún lado. Si no creamos el ambiente de perdón necesario para empezar de nuevo, no vamos a poder alcanzar esa foto de dentro de 20 años. Pero también va a ser difícil si nos llevamos la amargura a nuestras casas, si nos las llevamos del trabajo a nuestras casas, si las traemos del pasado a nuestras casas y seguimos guardando rencor o jugando a vengarnos de aquellos que nos han herido. Y antes de que nos demos cuenta, estaremos pagando todo ese dolor y esa venganza y esa amargura con quienes más nos aman. Ahora, ¿qué posibilidades tiene nuestra familia si en vez de poner delante de nosotros la amargura, ponemos delante de nosotros el perdón? ¿Cómo puede ser restaurada? ¿Qué oportunidades pueden aparecer? Es verdad, va a ser doloroso, el perdón es un proceso, no es fácil, no es instantáneo, pero es transformador, es inspirador y es la vida del mismo Jesús a través del Espíritu Santo, a través de nosotros. Es urgente que entendamos que pedir perdón y perdonar no es perder, es poder. Poder para liberarnos, poder para sanarnos, poder para poder seguir hacia adelante. Vamos a resumirlo. Nuestra visión para las familias es que dentro de 20 años, cada familia de la parroquia siga unida a través del amor de Jesús. Y el primer paso para esto es perdonar y pedir perdón hoy. No quiero que esto quede en el aire. No quiero que creamos que simplemente por saberlo esto es suficiente. Y me gustaría haceros una pregunta que es muy sencilla y más incómoda aún. ¿Estáis listos? ¿Bien? Ya os digo que es muy sencilla. ¿A quién debo perdonar o a quién debo pedir perdón? ¿A quién debo perdonar o a quién debo pedir perdón? ¿Cuál es ese primer rostro que te viene a la cara? ¿Cómo puedes perdonar a esa persona? ¿Cómo puedes soltar esa carga que estás llevando tú y que a lo mejor también está llevando el ofensor? ¿A quién debes pedir perdón? ¿Cómo debes pedirle perdón? ¿Qué excusas tienes que dejar a un lado para poder acercarte con confianza y decirle, perdóname por esto? La única manera de que tu familia gane es perdonando y pidiendo perdón. Que el Señor os bendiga.